vino a nuestro anuncio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. No hay hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Pueden sentarse. Quiero considerar en esta hora sobre quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? A la luz de las Escrituras. ¿Quién es Jesús? A mí me parece más correcto decir Jesús el Cristo, o decir Cristo Jesús. Literalmente encontramos en las páginas del Nuevo Testamento la palabra Jesucristo, haciendo mención, hermanos, de Dios en su forma de trabajar como Jesús el Cristo, Jesús el que da salvación, y Cristo el enviado o Cristo el ungido. Pero a la luz de las Escrituras, ¿quién es Jesucristo? Muchos de nuestros hombres, hermanos, en teología, dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es correcto, es el Hijo de Dios. Algunos teólogos dicen que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo cual es contrario a las Sagradas Escrituras. Contrario totalmente. Sin embargo, quiero considerar en este momento a mis amados hermanos, ¿quién es Jesús el Cristo? ¿Quién es? Las Escrituras nos contestan que Jesucristo, hermanos, Jesús el Cristo, es la encarnación de Dios, es la manifestación de Dios en carne, es la imagen visible de lo invisible, es la divinidad completa en ese santo ser. Ese es Jesús el Cristo. ¿Y quién es Jesús el Cristo y a qué vino Jesús el Cristo? Cuando usted oye constantemente a los hermanos decir, alabamos a Jesucristo, nuestro Señor y a nuestro Salvador. Alabamos a Jesucristo, dicen los hermanos. Pero hoy vamos a demostrar quién es Jesús el Cristo, ese varón de dolores. Vamos a ver en la primera versión, hermanos, que tenemos el verso número 1, 2 y 3. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es? Dice la Escritura claramente, para que ustedes que están en la sintonía, según la Escritura dice, ¿quién podrá creer noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Santo Dios. Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tendrá brillo ni belleza en que nos fijemos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Santo Dios. Verso 3. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento,
semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. La Biblia está hablando claramente, hermanos, que este varón llamado Jesucristo carecía de todo esplendor terrenal. No se podía ver en él nada. No se podía tener una atracción física. No le podía decir usted, ese es Dios. No tenía nada. Veamos la segunda versión. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y quién se le ha revelado el poder del Señor? Está haciendo una pregunta el profeta. ¿A quién? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No hay en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¡Ay, mi Dios eterno! Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos invitaban a mirarlo, fue despreciado. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Qué pasó? Ese Jesús el Cristo, ese Dios manifestado en carne, jamás lo vieron. Carecía de esplendor. Jamás al ser humano lo atrajo los fariseos, los saduceos. Nadie se le quedó viendo. Nadie, hermanos, anhelaba contemplarlo. Señor, está hablando el profeta. Veamos otra versión. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio o el mensaje? Le está diciendo el profeta. ¿Quién ha creído el mensaje? Pueblo de Israel. ¿A quién se le ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿A quién? Mi siervo creció en la presencia del Señor, o presencia de Dios, como un tierno, alabado sea Dios, brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada de hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. No tenía nada. Fue despreciado, fue rechazado, hombre de dolores, hoy conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, nos desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó nada. ¡Qué tremendo! ¡Ay, Señor! Ese es Jesús el Cristo. Ese es Cristo Jesús. ¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién fue revelado el brazo de Yahvé? ¿A quién? Sube ante él como un retoño, como raíz de tierra árida, que ya no sirve para nada. No hay en él parecer, no hay hermosura a que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos. En otras palabras, no tenía atracción física. No como hoy que usted me está viendo. Nos presentamos ante las plataformas, hermanos, de aquí, de hermano, de allá, de todas partes, para que seamos vistos por el público. Al Señor no tenía atracción física. Él no tenía nada. Él fue rechazado por los gobernantes. Él no tenía ninguna belleza física. No tenía. De tal manera que dice la Escritura, que cuando iba a orar al monte de los olivos, que acostumbraba a orar, de pronto Judas lo vende a los sacerdotes. Y cuando llegaba cerca de ellos al huerto, le dice, ¿y quién de todos estos? Y se quedó viendo ahí Marcos, Lucas y Juan, y dice, yo se lo voy a demostrar. Aquel que le dé un beso, ese es. Todos eran iguales. No se miraba porque es Jesús, es el más alto. Porque es Jesús, es el que es de pelo castaño,
como dicen los mexicanos, hermanos, es que es el güero más alto, ¿no? Como decimos los guatemaltecos, es que era canche, el Señor era canche, ¿no? De tal manera que la turba que iba, la policía, los alguaciles, todos lo fueron a detener, no lo podían distinguir, porque todos eran iguales. Santo nombre del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Dice que estaba experimentado al dolor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Están aquí, hermanos? El verso número 5, Jairo, por favor. Y el verso número 7. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, fue traspasado por nuestras iniquidades, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas nosotros fuimos curados. Verso 7, qué lindo. Maltratado más, él se sometió, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante sus trasquiladores. Otra versión. ¿Qué dice la Biblia? Ese Jesús, ese Jesucristo, ¿qué es? Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. ¿Están oyendo? Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas nosotros fuimos curados. Ay, santo. Maltratado, humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores, ni quien pudiera abrir su boca. Santo. De sufrimiento. ¿Qué dice, hermanos? Por nuestras faltas, por eso fue el destruido. Nuestros pecados, por lo que era aplastado. Él soportó el castigo que nosotros, para traernos la paz, y por su llaga hemos sido sanados. Ay, mi Padre, miren a Jesucristo, pues. Fue maltratado, él se humilló, él no dijo nada. Él fue llevado como cordero al matadero, como una abeja que permanece muda cuando lo están esquilando. Ese es Jesucristo. Ahora sí lo conocen. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Él fue aplastado por nuestros pecados. Él fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos nosotros ser sanos. Ay, Cristo bendito. Antes de leer la otra versión, los judíos, hermanos, según la ley de Moisés, dice que se le daba 39 azotes al delincuente. Porque darles el 40, hermanos, era para matarlos totalmente. Le rompían los pulmones y las espaldas, y le rompían el cuero cabelludo. Pero cuando se unieron al país de Roma, al Imperio Romano, el Imperio Romano también daba, hermanos, los 39 azotes. Ellos tenían, hermanos, un látigo de cuero. 3 puntas tenía el látigo y tenía cuero. Y en esos cueros tenía unas bolsitas de plomo, gracias. Unas bolsitas, hermanos, donde cargaba el plomo. Y eso rompieron las espaldas de Jesucristo. Ahora sí sabe quién es. No solo con el juego de palabras, fue oprimido, fue tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Señor, como cordero fue llevado al matadero, como oveja en silencio ante sus trasquiladores, él no abrió su boca. Santo, aleluya.
pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Y por sus heridas nosotros alcanzamos la salud. Santo. Fue maltratado, pero se sometió humildemente. Ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero. Y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Señor, dale un aplauso a mi Rey, a mi Señor. Padre, a veces nos volteamos las espaldas. A veces, hermanos, nosotros somos tan ingratos. Fue rechazado por los gobernantes. Su belleza no tenía nada de belleza. El sufrimiento era intenso. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, el Cristo, nunca tuvo casa. Nunca puede oír usted la casa, la mansión donde vivía el Señor Jesús. No puede usted registrar en las Escrituras. Dice que a veces se dormía en el barco. Allá se dormía mi Señor, siendo el dueño del universo. El Señor no tenía familia. Después de los 12 años que vivió con José y con María, su madre, hasta ahí relata las Escrituras. No tenía, con razón se acercó un hombre, en Lucas capítulo 9, se acercó un hombre y le dijo: Señor, nosotros te seguimos. Donde quiera que vivas nos vamos. Y el Dios del cielo, Jesús el Cristo, dijo: las zorras tienen sus cuevas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, Jesús, Jesucristo, no tiene cabecera donde poner su cabeza. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo, hermanos? A veces uno no sabe quién es Jesucristo. Jairo, Isaías capítulo 52, 14 y 15. Isaías capítulo 52, el 14 y el 15. Vean el sufrimiento. Yo no estoy orando, hermanos, por Cristo. Yo no estoy orando por Él. Yo estoy orando por la tremenda, pero lo tremendo que es el ser humano, lo perverso y lo malo que somos nosotros. Oiga, ¿qué dice? Así como muchos quedarán espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Déjalo ahí, Jairo. Lo golpearon tanto le hizo el pueblo romano como el judío, así como muchos quedarán espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado, ay, que ya no parecía ser humano. Verso 15, santo, 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 santo. Así todas las naciones se asombrarán. Los reyes quedarán sin palabra al ver lo sucedido, pues verán lo que no les habían contado y descubrirán cosas que nunca se habían oído. Ese hombre, ese llamado Hijo de Dios, era Jesús el Cristo. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada humano tenía su aspecto. Le pusieron una corona de espinas, le golpearon, le dieron de puñetazos, sangraba de los ojos, sangraba de la nariz, sangraba de la boca, sangraba de la espalda. ¡Ay, a la valla! ¡Ay, cansar! ¡Amén! Del mismo modo muchas naciones se asombrarán. Ante su presencia enmudecerán.
Los reyes porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que nunca habían oído. Ese es Jesucristo. Ahora, ¿saben qué es Jesucristo, hermanos? Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado, que había perdido toda la apariencia humana. Ahora sí entienden. Así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podían decir palabra, porque vendrán y entenderán algo que nunca habían oído. Y leemos la otra versión antes de leer. ¿Qué dice la Biblia? Muchos quedarán asombrados cuando vieron que tenía su rostro tan desfigurado. Déjalo ahí, Jairo. Le golpearon tanto. Pero cuando usted lo mira, hermanos, en el cine, lo mira en la televisión. Esos son actores, hermanos. Entonces es una farsa. Pero dice que no es desfigurado. ¿Qué entiende usted por eso? Ya no tenía apariencia humana. Le habían desnudado a Dios. Miren para acá. Le habían hecho, hermanos, lo que querían. Tenía su rostro desfigurado, que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía como un hombre. Ese es Jesucristo. Ese es el que fue a la cruz por usted. Ese es el Dios verdadero encarnado. ¿Me están oyendo? Y el que oiga ese y alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que se les había contado y entenderán lo que no habían oído hablar. Santo, santo. Terminamos. Como de él se pasmaron muchos. Tan desfigurado estaba su aspecto que no parecía ser hombre. Deje ahí. Miren para acá, señoritas. Miren para acá, pastor, que le has dado la espalda a Jesucristo. Miren para acá, líder, diácono, que le diste la espalda a tu Dios. Este señor predicador, lo que me traicionó una mujer, lo que me ha sucedido, miren, como de él se pasmaron. ¿Qué es eso? Se quedaron asombrados, se quedaron boquiabiertos, se quedaron, hermanos, atónitos, se quedaron mudos. ¿Y por qué? Oiga para acá, porque muchos, tan desfigurado estaba su aspecto que no parecía ser de hombre. Era pedazos de carne, era todo su cuerpo ensangrentado. Y muchos de nosotros por una mujer dejamos al rey, por una mujer abandonamos al Dios del cielo, por un hombre, por un negocio. Ya no te busco, no es el pastor, no es en la iglesia. Ay, santo, déjeme 5 minutos. Yo no estoy orando por él. Yo estoy orando, hermanos, la crueldad del ser humano. Voy a usar unas palabras guatemaltecas. Tan desgraciados somos los seres humanos, tan bajos, tan, hermanos, hombres sin hígado, como le hicieron a mi rey, como le hicieron a mi Dios. Y él se humilló, él no habló. Muchos de nosotros con un semblante que nos dan con un ojo, a nosotros ya lo queremos. No alcanzo a ver, Jairo. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2.
capítulo 2, verso 5, Jairo, verso 6, verso 7 y verso 8. ¿Qué dice el rey? Oiga, aquí termino. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. ¿Qué sentimientos? Él compartía la naturaleza divina. Ay, para él no le parecía indebida a igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada. Se hizo a nada, tomando la condición de siervo. Se hizo semejante a los hombres. No eres hombre, Dios. Y encontrándose en la condición humana, siendo humano, mira para acá, verso 8. Ay, Señor, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra versión, chico. Señor, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso es que yo digo Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, era Dios. No era la segunda persona de la Santa Trinidad, era Dios. No consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. No, sino voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciendo semejante a los seres humanos. ¿Qué culpa tenía mi rey? Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesús el Cristo, aunque era Dios, por favor oigan esa palabra, consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. No. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad, la posición de un esclavo, nació como un ser humano y cuando apareció en forma de hombre, ¡ay, aleluya!, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ese es Jesús, el Cristo. No ese juego de para ahí mantenerlos, no ese juego de palabras que dicen ustedes. Jesús el Cristo, Jesucristo. Solo porque lo oyen, repiten. Pero ¿quién es Jesucristo, señoritas? Es el Dios hecho hombre. ¿Quién es Jesús el Cristo? ¿Quién es? El que murió en mi lugar. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es? ¿Me pueden contestar? Es el divino en lo humano. Es el que se hizo. No tenía forma física. No podía decir usted que tan hermoso era mi Señor. Oiga, ¿cómo hizo? Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Hagan lo mismo. Quien existiendo en forma de Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse el igual con Dios, sino que anonadado, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres en la condición de hombre. Santo Dios. Se humilló, hecho obediente a la muerte y muerte de cruz. Por eso que en este momento, usted que me está viendo, que por X motivo se alejó, que por un motivo cualquiera dejó a Dios y que ahora usted está tomando
lo que nunca se debería de tomar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Querido hermano, usted que pastoreaba, usted que predicaba, usted que evangelizaba, que por un accidente que tuvo, que por un dolor en la familia, por una traición, si lo que le hicieron al Dios del cielo. Por eso en este momento usted va a reconciliar. Antes de participar de la cena del Señor. Pero Señor pastor, ¿por qué le volteaste las espaldas a Jesús el Cristo? Dice él de la siguiente manera, Jairo, por favor, Hebreos capítulo 10, verso número 26. Ay, Padre Santo, verso 26, verso 29 y verso 30. Voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Vuelvo aquí, hermano. No será mucho peor para quien pisoteó al Hijo de Dios y prontamente la sangre de la alianza con la cual fue santificado, habiendo insultado al Espíritu, don de Dios. 30. Conocemos al que dijo, a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Ay, santo Dios. Tenés una oportunidad, hermano, que me estás viendo. Si después de recibido el conocimiento de la verdad, si ya fuiste limpio con la sangre de Cristo, y de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por el pecado. ¿Qué te espera, chiquito? Mayor castigo pensáis que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por lo cual había sido santificado y ha insultado al Espíritu de gracia. Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él juzga a su pueblo. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio que cubra nuestros pecados. Piensan pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios. Han considerado la sangre del pacto, la cual fuimos hechos santos, como que si fuera algo vulgar o algo inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré a lo que han su merecido, como dijo el Señor Santo. En esta tarde, en este momento, porque si voluntariamente pecamos, oiga por favor, después de recibir el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio por los pecados. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que serán dignos el que pisotea al Hijo de Dios? Al que reputa por inmunda la sangre de la alianza con la cual fue santificado e insulte al Espíritu de gracia. Porque conocemos, mía es la venganza, yo retribuiré, luego dice el Señor, porque Él juzgará a su pueblo. Si usted me está viendo en algún país, está sentado en su dormitorio, quizás está parado en su automóvil, se detuvo a escuchar la aplicación, hoy el Señor está entendiendo sus brazos. Hoy el Dios del cielo está diciendo, hijo mío, no importa que seas nicaragüense, no importa que seas guatemalteco, te alejaste de mí, pero todavía te está predicando.
Todavía te llamo antes que ajustemos cuentas. Te está llamando. Tú que vives en la nación del norte. Tú que cuando fuiste eras cristiano y dejaste de serlo. Hoy en esta tarde, a los que están aquí se alejaron de Dios, pasen rápidamente. A los que están presentes aquí, les voy a invitar que se arrodillen ante Dios, no ante mí porque yo soy hombre. Vengan aquí, salgan de sus sillas y arrodíllense delante de Dios. Vengan aquí. Vengan en el nombre de Jesús. Arrodíllense ante el Santo de Israel y diga: yo me reconcilio, yo vuelvo el rostro a Dios, yo en esta hora me entrego a Cristo. Venga aquí, pasen para acá. Oh, santo, 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 santo. Este es el momento más sagrado. Este es el momento más hermoso para todos nosotros. Arrodíllese delante del Dios Altísimo, de Jesús el Cristo, de Cristo Jesús. Cierre sus ojos. Señoritas, el último minuto para usted. Mañana puede ser lamentable. Mañana puede ser en un ataúd. Mañana puede estar en el camposanto. Hoy Dios le está llamando. Desfigurado, mi Dios, desfigurado. Sangrado del cuerpo. Oh, Cristo Santo. Oh, Dios de mi alma y de mi corazón. Todavía tenemos la dicha